Los organizadores del evento, y pues también agradecer al Museo Nacional de Antropología por el espacio donde se desarrolla esta actividad. Yo voy a hablar, como lo dice el título, de Iturbide a Maximiliano, trayectorias militares del mando mexicano. Primero, antes de comenzar la narración que les planteo, quisiera pues decir cómo surge esta investigación, este trabajo. Principalmente ha sido la investigación de dos personas, su servidor, y los trabajos que ha desarrollado Edwin Álvarez, que él es investigador del Museo Casa de Carranza, con quien hemos trabajado desde hace ya varios años. Y todo esto surgió a partir de un libro que seguramente ustedes conocen, este libro donde Maximiliano va dando información, referencia de muchos militares, de mucha gente de la administración pública, en la cual empiezan a salir, cuando yo lo reviso, una serie de nombres de militares que habían pertenecido al primer ejército mexicano. A partir de esa búsqueda, Edwin Álvarez y yo empezamos a cotejar bases de datos, información, más o menos 400, 500 militares de alto rango, y entre todos ellos vamos encontrando una serie de grupos que se pueden ir catalogando, distinguiendo, para ir complejizando las dinámicas que se van dando en este ejército mexicano. Lo que yo les voy a presentar a continuación en realidad es una serie de datos de una base de datos que nosotros estamos construyendo. Por eso se van a dar cuenta que mucha de la información es como muy sintética, no hay datos tan puntuales. Y lo que también quiero platicar, y esto es lo que en realidad me interesa, es un poquito lo que comentaba Santiago acerca de la opinión que él tiene sobre que este ejército imperial es el primer ejército mexicano. Yo de entrada difiero de esa idea, y precisamente lo que pretendo es caracterizar precisamente a un ejército al que yo considero como el primer ejército mexicano, y que también, un poquito a diferencia de lo que dice Santiago, considero que sí hay un proceso de formación en todo este ejército con ciertas características. Pensemos en lo siguiente. El ejército del que yo les voy a hablar es un ejército que tiene una estructura más o menos determinada, es decir, hay una unidad que es el permanente, el ejército permanente. Y este ejército permanente, durante los primeros años del México independiente, por lo menos durante los primeros 25 años del México independiente, este ejército permanente contaba con una fuerza que se puede denominar en términos operativos auxiliar. Estas fuerzas auxiliares tenían un nombre muy concreto, se llamaban milicias activas. Ustedes lo han visto en montones de documentos del periodo de la Guerra de Reforma, las llamadas milicias activas, que en realidad es un segundo ejército, no es el ejército permanente. ¿Cuál es la característica de este ejército que nace desde 1821? Va a ser que está el ejército permanente, tiene sus milicias activas, pero estas milicias activas están ubicadas en puntos estratégicos en el país y dependen no del lugar donde están ubicados, sino más bien dependen de la Secretaría de Guerra. Recuerden que debajo de estas fuerzas activas había otro pequeño ejército con mucha crítica durante muchos años, o unidades militares que son las llamadas fuerzas cívicas. Las fuerzas cívicas dependían de las regiones, no dependían del gobierno nacional. Esa es la primera estructura que existía en este ejército. Entonces, lo primero que quiero caracterizar es un ejército con una estructura determinada, permanente, y una fuerza auxiliar. Los cívicos no tienen tanta importancia en estos primeros años, exceptuando algunos lugares, algunos estados muy concretos. ¿Por qué les comento esto? Porque precisamente lo que vamos a ir revisando las trayectorias de algunos militares, y me gustaría que vieran ciertos periodos muy concretos en los cuales se puede identificar una estructura de un ejército al que ellos pertenecen. Primera característica, y tiene que ver con esto de la educación. En México, como en el mundo, han existido dos formas de educación para los militares. La forma que es la educación en sistema escolarizado, que es lo que comentaba Santiago, en una institución, en una academia, en un colegio, en el caso de México, colegio militar. Pero antes de que existieran estas academias, existía una segunda forma, en realidad una primera forma, que era los empleos de cadetes. Esto nos pasa hoy en día porque de no comprender un poquito la formación, porque hoy en día relacionamos los cadetes con los alumnos del colegio militar. Esto no fue así en los primeros años. Es decir, cuando México entra en el proceso de la Revolución de Independencia, en la ordenanza mexicana existen los empleos de cadetes. ¿Qué es el empleo de cadetes? En cada unidad hay dos puestos de cadetes, es decir, jóvenes pueden entrar como cadetes a estas unidades, y además de cumplir con las tareas de la unidad, como cualquier otro soldado,
van a recibir instrucción teórico, práctico, militar. Es decir, son un grupo de jóvenes que se empiezan a formar dentro de las propias unidades con el sistema de cadetes. De hecho, en México en algún momento van a convivir tanto el sistema de cadetes como el colegio militar. Solo para ponerles un ejemplo, en 1836 hay una propuesta de desaparecer el colegio militar. Concretamente, el general García Conde dice: si en el colegio militar nada más hay 3 alumnos, es porque la inmensa mayoría busca entrar al colegio militar y hacer carrera de las armas como cadetes. Es decir, tenemos 2 tipos de educación militar. Y de estas 2 educaciones militares derivan muchos conflictos que creo que hoy en día todavía no alcanzamos a comprender. Por ejemplo, en la imagen que presentaba Santiago, presentaba a uno de estos generales que fue formado en colegio militar, el general Miramón. Y recuerden que siempre se ha visto una disputa entre Miramón y Leonardo Márquez. Leonardo Márquez se había formado como cadete, era un poco más grande de edad, se había formado como cadete, y entonces no solamente está la rivalidad en términos de la persona, sino también en términos de su formación. Entonces, primer punto, todos los personajes de los que vamos a hablar ahorita se formaron como cadetes. El primero que muestro, la etapa de vida dice de 1803 a 1868, y si ustedes observan, tenemos, dice grado inicial, se forma como cadete, va a ser partidario de los realistas. Datos importantes también que me interesan: por ejemplo, este primer ejército que decimos se forma con esta gente como cadetes, va a tener varios acontecimientos en su historia. Es decir, el plan de Iguala, que es donde se van afiliando muchos de ellos. Más adelante, ¿qué les va a tocar vivir a estos militares? A toda esta generación de este primer ejército, la derrota en la guerra con los Estados Unidos. Después de esta derrota con los Estados Unidos, van a estar muy apegados muchos de ellos al gobierno santanista. De hecho, si ustedes observan, se van a dar cuenta que el ascenso final lo alcanzan muchos de ellos precisamente entre el 53 y el 55. Son por lo general militares que a partir de la década de 1930 adquieren los generalatos. Y 20 años después prácticamente, es decir, en la década de 1850, con el gobierno de la dictadura, la mayoría de ellos ascienden a los últimos grados que van a adquirir dentro del ejército. Esta imagen, lo que quería mostrar es un grupo de personas, todos ellos con cierta formación militar, todos ellos fueron cadetes. Es decir, aquí vamos a tener una mezcla de los militares viejos, los que venían de este ejército español, y algunos que van a ser jóvenes que se integran al ejército durante la independencia. Por ejemplo, el primero que tenemos en el lado José Joaquín de Herrera, que va a ser cadete, Pedro de Ampudia, que también va a ser cadete, precisamente Márquez, Leonardo Márquez. Los 2 hermanos, Miguel Blanco y Santiago Blanco, los 2 ingenieros. Antonio López de Santana, también cadete. María Marista, también cadete. Y Mariano Paredes Arrillaga, también cadete. Es decir, aunque hemos tenido la idea de que en el primer ejército mexicano no se forman estos militares, en realidad ellos se conciben a sí mismos como una élite, formados dentro de las unidades como cadetes. A este grupo van a pertenecer militares un poquito más jóvenes. De hecho, por ejemplo, estos 3 van a estar plegados al imperio: Santiago, Miguel y Leonardo Márquez, ¿no? Manuel Andrade, otro personaje también, son muy similares los datos. Es decir, por ejemplo, ascenso al generalato en 1833, ascenso final en 54, es decir, desde la dictadura santanista. Inicia como cadete, hijo de un coronel notable. Esto también es interesante porque cuando se era hijo de coroneles o generales, tenías prerrogativas para ingresar como cadete. Se pide una cierta edad, y cuando se es hijo de oficiales de alto mando, puedes ingresar incluso mucho más joven, 12 años, 14, 12 años podrías ingresar si eras hijo precisamente de algún miembro del ejército. El arma a la que pertenece, arma de caballería. En el primer imperio se va a plegar precisamente ideológicamente con el plan Casamata. Durante la reforma va a ser el bando conservador, y en la intervención precisamente se va a plegar a lo que va a ser el imperio. Por eso les decía, son datos como muy sintéticos todos estos, para hacer en su momento el cruce de toda esta información. Este personaje lo conocen bien, han escuchado hablar de él. Martín Carrera también inicia, y tenemos otra vez los mismos datos. Es decir, asciende a los generalatos, misma década de 1830, asciende a generalato de división en 1853, otra vez dictadura santanista. Es decir, sí tenemos una continuidad de estos hombres que se van moviendo en este ejército. Francisco Cosío, tenemos exactamente las mismas posiciones, es decir, tenemos 1854, ascenso a los generalatos,
En 58, el grado el más alto que va a tener, también va a ingresar como cadete. Y un dato interesante, si ustedes observan, va a tener servicio de 1817 al 67. Otro de los datos que a veces también tenemos como muy generales es que los militares entran a la vida militar y pareciera que nunca se retiran. Muchos de ellos sí se van a retirar, muchos de ellos van a ser dados de baja y no va a ser un proceso tan continuo ni tan constante de todos estos militares. Vicente Miñón, detalle interesante, por ejemplo, si ustedes observan la imagen, es una imagen ya de viejo, pero idealizada con un uniforme de la primera etapa del primer ejército mexicano. Esto se observa muy claramente por el tipo de canelones que tienen en las charreteras, son canelones muy gruesos, que son característicos precisamente del primer ejército mexicano. De hecho, ahorita les voy a comentar algunos datos bien interesantes sobre eso. Bernardo Miramón, tenemos algo muy parecido, también asciende a los generalatos en 53, un poquito más tardío, en el año 58 al último grado, también inicia como cadete, también va a ser realista. Durante el primer imperio se va a plegar a través del plan Casamata, posteriormente va a ser conservador y va a estar plegado también al imperio. Para no irlo haciendo tan largo, los procesos se van dando cuenta son muy similares. Ignacio Mora y Villamil, también 35, también 53, también cadete, es decir, la dinámica es exactamente la misma. Aquí tenemos a Ignacio Ormachea, que es el que está de pie. Él es ayudante en este momento de Juan Nepomuceno Almonte, que es el que está sentado, y es uno de sus ayudantes de campo para este momento. Y de hecho aquí observamos estos datos que les comentaba. Él está en activo de 1820 a 1856, un lapso se da de baja de 57, y es decir, otra vez vamos viendo los momentos coyunturales de este ejército. ¿Cuáles habían sido los momentos coyunturales? La guerra con Estados Unidos, la guerra de reforma, los ascensos en el periodo santanista, y casi todos ellos su salida, su destitución o sus retiros una vez que termina el imperio. Todos estos que les he presentado hasta ahorita son los militares del ejército conservador durante el imperio y guerra de reforma. Pero si ustedes observan, en alguna ocasión Emanuel me hacía una pregunta sobre si los liberales utilizaban uniforme, y de hecho vayan pensando, todos los que tengo aquí son puros liberales y todos están vestidos de civil. Precisamente contrario a lo que era el uniforme del ejército conservador, ellos habían decidido no utilizar uniforme, sino algunos de los distintivos, concretamente lo que van a ser las fajas, que son las que identifican los grados de los generalatos. Es decir, todos estos son del otro bando, diferente a los que hemos estado viendo ahorita, es contra los que ellos se van a estar enfrentando durante los periodos de la guerra de reforma, incluso Revolución de Ayutla y guerra de reforma e intervención. El caso de Parodi, también tenemos los datos muy similares. Él asciende un poquito antes a los generalatos, en 1843. El ascenso final, otra vez periodos de la guerra, finales de la guerra de reforma. También, este es un caso particular, este no se pliega como cadete. Ahorita les voy a decir por qué los estoy poniendo algunos que no tienen este mismo origen. Casamata, en términos de el primer imperio, en la reforma es del bando liberal, y esto tiene que ver un poquito con lo que decían hace un momento, ¿no? Estas modificaciones o estos cambios de actitud, de opinión o de partido político que se irán dando durante todos estos años. José Mariano Salas también ingresa como cadete, periodo de la independencia. Los ascensos al generalato en 39 y mismo año de 1853. Es muy probable que los que hayan recibido el generalato en 53 sean de los grupos todavía más cercanos a Antonio López de Santana, precisamente en ese momento. A partir de 54 es probable que los generalatos que se den ya no sean por la cercanía directa con Santana, sino más bien pues por el inicio de la Revolución de Ayutla y la necesidad de completar las unidades con altos mandos para poder enfrentar esos levantamientos. Adrián Wolf, este es un caso bien interesante. Él fue cadete, pero no es cadete aquí en México. Recuerden que Adrián Wolf viene a México con las tropas de Francisco Mina. De hecho, también es un poquito dudosa la información porque no hay los datos que comprueben esa llegada con Mina. Él siempre asumió que fue parte de esos contingentes que vinieron a apoyar la lucha de independencia. Concretamente asciende a los generalatos 1833, otra vez también durante el periodo santanista en 53, asciende al último generalato, al generalato de división. Él va a ser también cadete, pero va a ser cadete en los regimientos allá en Francia.
Un último comentario y con esto yo voy cerrando. La idea es muy concreta. Si ustedes observan, lo que tenemos aquí es un ejército que nace en 1821, que va a tener una serie de acontecimientos importantes. Yo pienso que el acontecimiento realmente significativo en términos militares fue la derrota que esta gente sufrió en 1847. No dudo que a partir de ese momento los jóvenes militares tengan mucho recelo contra estos viejos que perdieron la guerra, y entre ellos yo me imagino que algunos de los que sienten este recelo es precisamente los jóvenes como Miramón. No es de gratis, por ejemplo, el día de ayer Carlos Arellano hacía una presentación sobre los sitios de Veracruz, en los que menciona la participación de Miramón, pero cómo Miramón trae detrás a todas estas generaciones de viejos militares con experiencia, con 20 años de experiencia de generalato, la mayoría de ellos, que habían combatido en la guerra contra los Estados Unidos y que son gente que tiene una experiencia impresionante durante esos 20 años. No me parece tan sencillo afirmar que Miramón sea realmente el gran militar del que se ha hablado, si lo sacamos precisamente de este contexto. Entonces, la propuesta que en realidad yo estoy haciendo a partir de estos cientos de expedientes que hemos ido revisando, por ejemplo, lo que presenté ahorita nada más es la línea de algunos personajes que fueron cadetes, que es lo que marcó la diferencia para seleccionar este pequeño grupo. En realidad son cientos y cientos de gentes. De estos cadetes nada más seleccionamos algunos que tuvieran cierta relevancia y algunos que tuvieran imágenes para podérselas mostrar. Es decir, yo lo que estoy planteando es que este ejército que pelea en la Guerra de Reforma y en el periodo de la Intervención es un ejército que viene desde 1821, que tuvo su primer derrota en 47 con los Estados Unidos, que su segunda gran derrota fue precisamente en la Revolución de Ayutla. Y de hecho, derivado de la Revolución de Ayutla, desaparece la estructura que les había hablado de este primer ejército permanente y fuerza auxiliar, milicia activa. En la Constitución de 57, ustedes lo saben, se habla de un ejército permanente y una Guardia Nacional. Es decir, es un ejército que muere en 57, al menos en su estructura. Pero aquí viene lo interesante. Uno va a observar que en los expedientes sigue habiendo milicias activas desde 1857 hasta 1867. Es decir, esta gran década nacional que implica ya no el ejército poderoso en términos de estructura, sino este ejército que tiene a montones de estos hombres del primer ejército que se unen a este segundo imperio y que pretenden mantener esta misma estructura en términos de este antiguo ejército que está peleando estos 10 años por intentar sobrevivir. ¿Cuál es el resultado? El resultado todos lo conocemos. En el año de 1867 es derrotado Maximiliano y con eso se da el gran impulso. Ahora sí, comparto lo que dice Santiago. A partir del 67 se inicia la reforma del colegio militar, que va a ser reabierta en 69 y que a partir de allí va a ser el semillero de ese ejército que había nacido, por lo menos operativamente, en la Revolución de Ayutla, que poco a poco fue ganando poder y que ahora estos mismos señores de la imagen anterior que utilizaban trajes y que no utilizaban uniformes militares, 20 años, 30 años después, son estos mismos hombres, ahora con estos uniformes del que va a ser el ejército de ellos. Es decir, lo que planteo es que en los periodos de 1854 a 1867 convivieron dos ejércitos. El primer ejército mexicano que iba muriendo y el ejército que iba naciendo. Y a eso hay que ponerle la variable de lo que dice Santiago, el tercero de estos ejércitos, que es un proyecto que es el ejército de Maximiliano. Dicho de otro modo, lo que está ahí es plenamente un caldo de cultivo en términos de ideas de lo que era la antigua estructura, la nueva estructura y una estructura que se implantó o que se quiso implantar, que fue la de un nuevo ejército, el ejército imperial mexicano. Muchas gracias. Agradecemos a Pedro Celis su participación y pasamos al tercer ponente, Tomás Rivas Gómez, que nos presenta el combate de Barranca Seca, el inicio del triunfo de la intervención. Mi ponencia se llama El combate de Barranca Seca, el inicio del triunfo de la intervención. La historia de la intervención francesa puede ser analizada desde diferentes puntos de vista y varios temas, algunos más trabajados que otros, como ya se ha señalado. En este sentido, uno de los tópicos que, desde mi punto de vista, ha sido poco desarrollado es el aspecto militar. La autora Norma Subirán propone 3 etapas para el estudio de la lucha contra la intervención. La primera va desde el inicio de las hostilidades en abril de 1862 a junio de 1863 con la toma de la Ciudad de México por las fuerzas invasoras. El segundo, de este momento al retiro de las tropas francesas a finales de 1866. La última sería hasta el fusilamiento del emperador Maximiliano, la rendición de la capital y la toma del puerto de Veracruz por las fuerzas juaristas.
Sin embargo, la mayoría de los estudios se han centrado en las batallas del 5 de mayo y en el sitio de Querétaro, como la misma autora señala, en la primera y tercera etapa de la lucha armada. En este sentido, el tema que quiero compartir con ustedes se inserta en la primera etapa, al inicio de las hostilidades entre las fuerzas francesas y conservadoras mexicanas contra los defensores juaristas. Elegí el tema del combate de Barranca Seca por ser un acontecimiento importante para el ánimo del partido monárquico, ya que en un trabajo anterior referí lo que pudo representar la batalla del 5 de mayo para este grupo. En un primer momento, la derrota de Puebla sirvió para que tanto franceses como conservadores se dieran cuenta de la importancia de trabajar juntos. Recordemos que al inicio de la intervención, las tropas extranjeras demostraban cierto desprecio por las tropas conservadoras y sus dirigentes. Sin embargo, estos eran los que conocían el terreno en donde se efectuarían los combates. Por lo tanto, solo trabajando unidos podrían lograr sus metas, derrotar a las fuerzas republicanas y establecer la monarquía con el archiduque Maximiliano al frente. En este sentido, el combate de Barranca Seca representó la primera acción militar conjunta de estas fuerzas, es decir, francesas y conservadores, como lo veremos a continuación. Antes de comenzar, quiero hacer algunos señalamientos que permitan ubicar el acontecimiento. Pocos son los autores que han hecho referencia a este combate. Por ejemplo, Manuel Rivera Campa lo describe en su obra Historia de la Intervención Europea y Norteamericana en México y del Imperio de Maximiliano. En el segundo tomo le dedica algunas páginas a este hecho, además de dar a conocer el número tanto de efectivos como de bajas por cada uno de los bandos. De la misma manera, en México a través de los siglos se hace referencia a la acción de Barranca Seca. Señala que en este acto se pudo manifestar el apoyo que la intervención podía contar en el interior del país. Por su parte, Francisco de Paula de Rangois da su versión de este combate. En primer lugar, exagera el número de las fuerzas republicanas, lo cual se puede justificar para maximizar el triunfo de los conservadores. Sin embargo, concluye su comentario con lo que representó este acto para la guerra de intervención, un triunfo trascendental para la causa monárquica. Recientemente, es decir, hace más de 50 años, sobresalió el autor Miguel Ángel Sánchez Lamego, militar de profesión, quien se destacó por producir varios textos de interés sobre este periodo, abordando temas de corte militar, los cuales fueron publicados en la revista de Historia Mexicana. De hecho, en el 2012, la autora Erika Pani hizo un compendio de todos estos artículos que se publicaron en Historia Mexicana sobre la intervención y el Segundo Imperio, y ya se pueden consultar todos estos en un solo tomo. Estos los publicaron con motivo del triunfo del centenario en 1967. De entre estos sobresale el artículo El combate de Barranca Seca, el cual sirve como guía para el trabajo que les presento. En él se da cuenta del combate de manera detallada, pero un aporte importante es que presenta al final del mismo los partes militares tanto del general Zaragoza como del general Tapia, protagonistas del ejército republicano. Y también el informe del general Márquez, es decir, la contraparte conservadora, el cual el de Márquez se publicó en el periódico El Siglo XIX. Esta obra nos permite tener una visión de este combate y las consecuencias que trajo para el ánimo de las tropas de los dos bandos, así como la manera en que le sacaron provecho las fuerzas interventoras, ya que, como lo señalé en mi texto referido, la batalla del 5 de mayo, en el fondo, representó una nueva oportunidad para la intervención al convencerse de que solo unidos, franceses y conservadores, lograrían el éxito de su plan. Bueno, pasemos a hablar del hecho en concreto. El combate de Barranca Seca tuvo lugar el día 18 de mayo de 1862 en la desembocadura de la Barranca Seca, cerca del poblado de Orizaba, en donde el ejército francés había establecido su cuartel general. Un día después de la batalla de Puebla, es decir, el día 6 de mayo, habían llegado refuerzos que incrementaron el número de efectivos de los republicanos, contando con 7.500 soldados. Por lo tanto, estaban en condiciones para seguir combatiendo a las tropas francesas, las cuales se encontraban en retirada buscando llegar hasta Orizaba. Por su parte, los franceses se movieron a partir del día 8 hacia el poblado de Amozoc, permaneciendo ahí hasta el día 10, y el 11 se dirigieron hacia Tepeaca. Por su parte, los soldados que eran dirigidos por el general Leonardo Márquez se habían desplazado en dirección al cuartel general de los franceses. Recordemos que este había sido detenido en el combate de Atlisco el 4 de mayo, razón por la cual no pudieron reunirse con las tropas francesas en Puebla.
El 17, Márquez se presentó ante el general Lorenzés para después seguir hasta Orizaba, donde se presentaría con Juan Nepomuceno Almonte. Al día siguiente, el 18 de mayo, Lorenzés se movió hacia Orizaba, pero dejó al 99 Regimiento de Infantería al mando del coronel Legier con 10 piezas de artillería para apoyar a las fuerzas de Márquez, quien había reportado a Lorenzés el movimiento de las tropas de Zaragoza, las cuales venían bajando por las cumbres de Aculcingo con la intención de impedir la llegada de Márquez al cuartel de los franceses. Cerca de las 11 de la mañana, el general republicano Tapia avanzó hacia la desembocadura de la Barranca Seca, donde tomó contacto con sus enemigos, desplegándose para el combate. Al ser mayor el número de sus adversarios, Tapia pidió al general Zaragoza le enviara refuerzos por lo menos 1000 hombres. Las fuerzas de Tapia se componían de 662 individuos de tropa, las de Márquez de unos 1500 jinetes, esto lo refiere Sánchez Lamego. Desde las 11 de la mañana se habían producido tiroteos entre los adversarios, pero ninguno se había decidido al ataque frontal. Hasta las 5 de la tarde, y ya con los refuerzos de Aculcingo, el general Tapia decidió lanzarse al ataque contra las tropas del general Márquez. En un principio, el combate favoreció a las fuerzas republicanas, pero al poco tiempo llegaron los refuerzos para los conservadores. Se presentó en el terreno de los hechos el segundo batallón del 99 Regimiento de línea francés, encomendado por el coronel Legier al comandante Lefebvre, unos 800 soldados. Señala Sánchez Lamego que cerca del mediodía, el general Márquez consideró que sus adversarios estaban esperando la llegada de refuerzos para emprender el ataque, y entonces decidió pedir el auxilio de los franceses. Para esta encomienda, Márquez envió al general Antonio Taboada para pedir este apoyo francés. Agrega Sánchez Lamego que los franceses hicieron el recorrido de los 20 kilómetros que separan al poblado del Ingenio, de la Barranca Seca, en solo 4 horas, lo que les permitió llegar a tiempo para la batalla. El combate trabado por los dos bandos fue sangriento. Las fuerzas unidas de franceses y conservadores hicieron que los republicanos retrocedieran de manera desordenada y dispersa. Para fortuna de los juaristas, en aquellos momentos comenzó a oscurecer y con las sombras de la noche cesó la persecución. De esta manera, en pocas horas terminó un combate que resultó significativo para las fuerzas interventoras y un revés para los republicanos. Las bajas de los franceses y conservadores fueron pequeñas, cerca de 200 entre heridos y muertos, en relación con los republicanos, que fueron unos 1100 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Refiere el mismo Sánchez Lamego que, cito, la derrota de Barranca Seca entibió el ardor bélico ofensivo del general Zaragoza, quien el día 19, después de conocer personalmente el terreno, se situó a la defensiva sobre la altiplanicie mexicana. Cierro cita. Por su parte, los conservadores se pudieron reunir con los franceses en Orizaba, lo que representó un acercamiento entre las dos fuerzas, dándole impulso al proyecto monarquista para el país. En este sentido, por ejemplo, Conte Corti apunta que los conservadores no se habían desanimado por su caída en Atlisco, al poder constatar que Almonte tenía a toda Francia detrás de él, de tal suerte que la derrota de Puebla fue atenuada con la victoria del general Márquez en Barranca Seca. Por otro lado, en el informe del ministro Saligny también se consignó lo ocurrido en este combate. En él se hace referencia al valor mostrado por las tropas de Márquez, lo cual probaba ampliamente, cito, los terrores que combatí vanamente eran imaginarios, y que a pesar del fracaso de Guadalupe, en la batalla de Puebla, las tropas de Zaragoza no eran tan temibles como se complacían en suponerlo. Cierro cita. Como se puede ver, el triunfo conservador de Barranca Seca inyectó nuevos bríos a las tropas interventoras, lo cual permitió que se olvidara muy pronto lo ocurrido en Puebla. A manera de conclusión, podemos señalar que el combate de Barranca Seca representó una bocanada de aire para las fuerzas interventoras, devolviéndoles el ímpetu para lograr la meta propuesta, establecer la monarquía en México. Por otro lado, para los republicanos representó una baja en el ánimo. La idea del triunfo en los fuertes de Loreto y Guadalupe quedó muy pronto en el olvido, a pesar de los intentos del gobierno juarista de resaltar para mantener en alto el ánimo de las tropas. Recordemos que en diciembre de 62 Juárez se traslada a Puebla, donde otorga medallas de reconocimiento a los defensores tanto del 5 de mayo como a los de la batalla de Atlisco del día 4.
Las fuerzas republicanas intentaron tomar de nuevo la iniciativa a la ofensiva al llegar refuerzos de Puebla, principalmente de los estados de Jalisco y Zacatecas. El 14 de junio intentaron tomar la ciudad de Orizaba, pero fueron derrotados en la batalla del Cerro del Borrego por las fuerzas conjuntas francesas y conservadoras, lo cual hizo que se replegaran hasta Puebla. Con esta victoria conservadora de Barranca Seca, la victoria conservadora de Barranca Seca redobló su importancia al mostrar que las fuerzas republicanas podían ser derrotadas sin tanto problema por el ejército franco-conservador. De ahí que considero este triunfo como el inicio de la victoria de las fuerzas interventoras. Sin embargo, después de la acción del Cerro del Borrego, ya no se produjeron operaciones importantes entre los dos ejércitos. Ambos se trincheraron, los republicanos en Puebla y los interventores en Orizaba, ciudades que fueron fortificadas en espera de nuevos enfrentamientos. Sin embargo, será hasta finales del año de 1862 que los ocupantes de Orizaba comenzarán de manera lenta sus movimientos hacia Puebla de nueva cuenta, para lo que será el sitio de esa ciudad en mayo de 1863, lo cual bien merece otro estudio. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Tomás Rivas y pasamos a la última ponencia a cargo de Gerardo de Jesús Reyes Santiago, cuyo trabajo se titula Las relaciones militares en el ejército francés durante el Segundo Imperio. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia a este evento y una disculpa por la tardanza antes de empezar. Y bien, mi tema es las relaciones militares en el cuerpo expedicionario francés durante el Segundo Imperio. Bien, en esta ponencia lo que voy a exponer es cómo se daban las relaciones en el alto mando francés. Me voy a centrar específicamente en algunos personajes que, bueno, aquí me tomé la molestia de hacer un pequeño diagrama donde expongo el alto mando del ejército francés. Primero tenemos al mariscal Bazaine como comandante en jefe de todas las tropas. Después tenemos al general Charles Douay, que era comandante de la primera división de infantería, al general Castagny como comandante de la segunda división de infantería y los servicios de artillería y caballería a cargo de los generales que se encuentran en la pantalla. Posteriormente tenemos a los generales Trincourt, Aymar, Ney y Mansieu, estos a cargo de las brigadas de cada división de infantería y aparte los servicios administrativos. Para esta ponencia me voy a enfocar en el mariscal Bazaine, en el general Douay y en el general Castagny. ¿Por qué voy a enfocar a ellos? Porque por lo que he encontrado en las cartas, en la correspondencia del mariscal Bazaine, y en las cartas que se escribían Maximiliano y Carlota, son los personajes del alto mando francés que estuvieron implicados de manera más profunda en cuestiones políticas del imperio. Y bueno, primero tenemos al mariscal Bazaine. Él, a partir de 1863, tomó el mando del Cuerpo Expedicionario de México. Como jefe de este cuerpo expedicionario, tenía a su cargo comandar todas las operaciones militares en el territorio nacional, enviar informes al emperador Napoleón III, y esto derivaba muchas veces en problemas con sus dos generales, el general Douay y el general Brincourt. En el caso del general Douay, lo que pretendo resaltar en este trabajo es el antagonismo que se presentó durante el Segundo Imperio entre estos dos generales. Por una parte, a través de las cartas de Maximiliano y la obra de Conte Corti, se da a entender que el general Douay deseaba el puesto del mariscal Bazaine, y en las primeras cartas que se escribían para mandar órdenes el mariscal Bazaine y el general Douay, el tono en que se escriben es de una manera muy amistosa. Inclusive recomiendan al general Douay para que le den una medalla, la de la Legión de Honor,
por una acción a finales de 1863. Sin embargo, es a partir de una carta que se manda el 7 de julio de 1864 donde cambia radicalmente la relación entre estos dos comandantes. ¿De qué trataba esta carta? A mediados de 1864, el mariscal Bazaine empieza a juzgar que ya no necesita todas las tropas que tiene en México. Entonces reduce el cuerpo expedicionario francés a 25.000 tropas de las más de 30.000 que eran. Esta medida, desde que se empezó a planear, produjo pues inmediatamente preocupación en el emperador y en la emperatriz, porque el país aún no estaba del todo pacificado. Y a pesar de que el mariscal Bazaine en sus informes siempre ponía la situación en México como óptima, como que la pacificación estaba a punto de alcanzarse, la realidad es que las fuerzas juaristas se reorganizaban continuamente, y donde desaparecía un ejército o un contingente de fuerzas republicanas, aparecía inmediatamente reorganizado en otra parte. Entonces, para mediados de 1864, el país distaba mucho, y como siempre lo estuvo, de estar pacificado. Y esto lo notó naturalmente el general Douay, que envió una carta no a Bazaine, sino directamente al emperador Napoleón III, notificándole que a su juicio las tropas todavía no deberían de retirarse, por la misma cuestión de que las fuerzas juaristas aún se encontraban con una amplia presencia en todo el territorio nacional. El emperador Napoleón III recibe la carta y hace las observaciones pertinentes al mariscal Bazaine. ¿Cuál fue el error de Napoleón III? Mencionar en esa carta que quien le había hecho las observaciones había sido el general Douay. Entonces, a partir de ahí se empieza a ver un cambio en las relaciones entre ambos generales, lo cual se agrava mucho más con la confianza que le proporciona el emperador Maximiliano al general Douay. En cuanto a esto, el general Douay siempre estuvo bien estimado ante el emperador y ante la emperatriz Carlota. Se le consideraba como más apto para dirigir la expedición en México. Inclusive en varias de las cartas que mandó Maximiliano a Carlota se menciona que prefería a Douay como comandante en jefe porque lo veía más comprometido con la expedición. Y eso también lo refiere Douay cuando en una conversación que tiene con Maximiliano en mayo de 1865 le comunica que el mariscal Bazaine ya no lo tenía en tanta estima. Él creía, porque lo veía demasiado comprometido con la empresa, y esa es una realidad que los franceses admitían. Muchos de ellos no estaban comprometidos realmente con la empresa de pacificar el país, de pelear para establecer a un emperador austriaco, porque en muchas cartas que enviaban ellos, y eso es en un artículo de Jan Meyer muy bueno, mencionan que no sabían para qué estaban luchando, y muchos desde 1862 ya presentaban sus dudas sobre los objetivos que tenía la expedición mexicana en México. Entonces el general Bazaine, siguiendo esta línea de acción, pues también no comprometía grandes cantidades de tropas, y esto especialmente a partir de 1865 en las campañas para perseguir a los juaristas en el norte. Entonces el general Douay hacía continuas críticas a esta forma de operar, porque a su juicio esto no permitía que se pacificara por completo el país. Por otra parte, en este general encontramos que cuando se ordena la retirada del norte a finales de 1865, en octubre, en noviembre, se ordena el abandono de varias ciudades. Este general, junto con otros como el general Brincourt, que voy a mencionar más adelante, pues mencionan que están decepcionados porque a final de cuentas pelear en México no sirvió de nada, y esto se agrava ante el hecho de que habían hecho bastantes aliados indígenas, amistades con la población local, a la cual tuvieron que dejar a merced de la revancha de los republicanos, que siempre que tomaban una población pues castigaban a los que habían colaborado con las fuerzas imperiales. Los problemas se agravaron al final de la expedición, cuando el ejército expedicionario francés se embarcó entre febrero y marzo de 1867.
el general Douay llegó a acusar a Bazaine de enriquecerse a costa del tesoro francés en México y de prolongar la partida con tal de permanecer al lado de su esposa mexicana con la que se había casado en 1865. Finalmente, estos rumores durante el trayecto de regreso a Francia se hacen insoportables para el mariscal Bazaine, por lo cual hace un consejo en el cual les notifica a todos sus comandantes que la razón de todas las acciones en México había sido nada menos que seguir las instrucciones de Napoleón III, lo cual obviamente ellos no sabían. Los únicos que tenían conocimiento de las instrucciones que venían del Ministerio de la Guerra en Francia y de Napoleón III eran los generales Douay, Castagny y el mariscal Bazaine, naturalmente. Entonces, esta fue la participación del mariscal Bazaine y del general Douay en el Segundo Imperio. Fue una rivalidad que se notó en las altas esferas políticas del imperio, en Maximiliano, en Carlota, en el secretario particular de Maximiliano, Luis Lacio, y por supuesto en las tropas. Y vamos a examinar otro general, el general Brincourt. Como mencioné, dentro del cuerpo expedicionario francés se puede afirmar que se formaron dos bandos. Por una parte tenemos a los que eran afines al mariscal Bazaine y por otra parte los que eran muy afines al general Douay, que como ya mencioné tenía aspiraciones para tomar el mando de las tropas expedicionarias. Inclusive cuando Carlota va a solicitar apoyo a Napoleón III en 1866, una de las exigencias que llevaba era que se sustituyera al mariscal Bazaine por el general Douay y al general Castagny por el general Brincourt. Bien, el general Brincourt es uno de los generales que más críticas realizó a través de su correspondencia a la manera en que se estaban llevando las operaciones en México. Y hay que resaltar algo aquí: durante esta época se les daba, por decirlo así, pluma suelta a todos los soldados para que realizaran sus críticas. Entonces el general Brincourt fue uno de los soldados que más críticas realizó. Y bien, él fue comandante superior de Puebla y Tlaxcala en 1864. Posteriormente se le transfiere a comandar la segunda brigada en la división del general Castagny en el norte. Ya había presentado diversas quejas durante su estancia como comandante de Puebla al mariscal Bazaine. Una parte se quejaba de que no lo dejaban operar libremente en un territorio que, bien lo decía, era 3 veces más grande que Francia, y se quejaba de que a pesar de que las fuerzas juaristas andaban cerca de sus bases, el mariscal Bazaine lo limitaba a que solamente saliera a medio camino para combatir a dichas fuerzas. Esto naturalmente generaba en el general Brincourt, por lo que se ve en sus cartas, un sentimiento de frustración por no poder perseguir adecuadamente a las fuerzas juaristas. Entonces esto se ve en las diversas cartas que manda el mariscal Bazaine, donde también aprovecha para quejarse de su estado mayor y especialmente de su secretario particular, el coronel Boyer, y le afirma que él solamente recibe órdenes del mariscal Bazaine y nunca va a tomar órdenes del estado mayor de este. Inclusive llega a pedir su retiro de México, lo cual naturalmente el mariscal Bazaine no se lo da y le reitera en varias ocasiones que se debe de comportar adecuadamente y que su conducta es antimilitar. Finalmente no se le regresa a Francia, se le manda al norte de México en la división del general Castagny. Con este general también presenta diversas divergencias, especialmente a partir de una carta que el general Castagny manda el 1 de julio del 65 a Brincourt. En esta carta, que está redactada en términos, pues sí, bastante duros, donde le especifica que solamente se va a comunicar con él
y no debe saltarse las líneas de comunicación que se le han indicado. Evidentemente, el general Castagni ya tenía conocimiento de la indisciplina de este general durante su estancia en Puebla y Tlaxcala. Durante las campañas en el norte de México, el general Brincourt, saltándose la línea de comunicación, se queja nuevamente de diversas irregularidades del general Castagni, donde acusa que no le permite llevar a cabo sus operaciones privándolo de suministros, que le ordena dispersar sus tropas cuando él no considera que es la forma adecuada de desplegar las tropas en el norte de México, a lo cual naturalmente el general Castagni reacciona y escribe a Bazaine sobre la indisciplina de este comandante. Inclusive le afirma que si no le ha dado un castigo ejemplar es porque sabe que se le tiene en consideración ante el comandante en jefe, Bazaine. Y bueno, el problema llega a ser tan grave que el general Castagni afirma que si no se le retira de esa división, él renuncia, porque mientras tuviera como subordinado a Brincourt, no juzgaba adecuado proseguir con las operaciones. Otro de los puntos donde hizo bastantes críticas este general es con respecto al abandono de las plazas fuertes del norte de México. Y la razón de ello principalmente es porque dejaban desamparados a los aliados que habían hecho. Un dato curioso es que el general Brincourt, desde que era comandante de Puebla y Tlaxcala, había formado una contraguerrilla indígena. Cuando llega al norte de México, nuevamente se apoyan de los indígenas de la región para limpiar las montañas aledañas de bandidos. Inclusive lo refieren en varias de sus cartas, que él se siente especialmente tranquilo en sus asuntos de gobierno y mando militar, porque las tropas indígenas y aliados que ha hecho en las montañas que rodean a las ciudades en Chihuahua le ahorran el trabajo de mandar tropas francesas a pelear contra las guerrillas juaristas. Entonces, cuando llega la notificación de abandonar estas plazas fuertes, esto en octubre de 1865, el general Brincourt escribe bastantes cartas a sus familiares, al mando francés también, donde reprueba esta conducta. Inclusive llega a afirmar que prefiere renunciar, romper su espada antes que seguir inmiscuido en esa aventura, por la razón de que, y no solamente él, sino a muchos oficiales franceses les parecía contrario a su honor, según el concepto de la época, abandonar a las tropas indígenas que se habían aliado con ellos. E inclusive me refiere que cuando se vienen retirando del norte de México, una gran multitud de personas venían siguiendo a las tropas imperialistas con el fin de escapar de las represalias del ejército republicano que iba tomando las poblaciones que ellos iban abandonando. Bien, Brincourt refiere cuando llega al norte que los indios los consideraban sus amigos, que fraternizan con ellos y los llenaban de aguardiente. Inclusive llegaban, Brincourt publicó varias proclamas en lengua indígena para que se dieran a entender en esa zona. El abandono de las plazas fuertes de México, del norte de México, inicia el 7 de octubre cuando el general Castagni le ordena el abandono de Chihuahua. Posteriormente, el general Brincourt presenta su renuncia el 17 de octubre. Y para el 24 de ese mismo mes de octubre de 1865, vuelve a solicitar que se le ponga en disponibilidad, o sea, en retiro durante 6 meses en Francia. Notifica a sus padres que no piensa regresar a México y efectivamente así lo hacen. Así que, finalmente, algunas de las conclusiones que tengo aquí, y bueno, reitero que retomé a estos personajes, al mariscal Bazaine. Creo que sobre el mariscal Bazaine se podrían elaborar trabajos completos sobre la influencia que tuvo.